rasgos y características que conforman la forma de ser, pensar y actuar de una persona, y está dentro de los diagnósticos que hacemos en psiquiatría. Como les decía en la anterior clase, todo diagnóstico psiquiátrico está conformado por un diagnóstico multiaxial por 5 ejes. En el segundo eje nosotros ponemos el trastorno de personalidad o los rasgos de personalidad que puedan estar presentes, ¿de acuerdo? ¿Están viendo la pantalla todavía? No. Creo que ya no, denme un minutito. Sí, se puede ver, Sí, doctora, se puede. pero no está a full, ¿no? No está toda pantalla. Voy a intentar ponerla No está toda. completa. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, dentro del segundo eje, nosotros vamos a colocar los rasgos de personalidad o trastornos de personalidad. Podemos nosotros diagnosticar de trastornos de personalidad cuando la persona ya tiene los 18 años de edad. Antes de los 18 años de edad no podemos decir que tenga un trastorno, porque la personalidad se va formando, ¿de acuerdo? Entonces, y puede modificarse, uno por la experiencia, por lo que acontezca, por cualquier motivo. Entonces puede ir modificándose, pero ya a los 18 años de edad prácticamente ya se han establecido muy bien las características de cada persona. Una personalidad está conformada por rasgos. Estos rasgos se definen como la forma que tiene cada uno de hacer, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarse con los demás. ¿Cuándo van a ser patológicos? Ya que los rasgos patológicos conforman los trastornos de personalidad. Van a ser patológicos cuando se desvían extremadamente de los rasgos comunes dentro de un ambiente sociocultural del sujeto. Porque tengan en cuenta que para una cultura algunas características pueden ser normales, pero para otras no. Un ejemplo así drástico, por ejemplo, el canibalismo. Era normal para ciertas culturas indígenas, pero para otras sociedades no. También se consideran patológicos cuando son inflexibles y no se pueden modificar por la experiencia, o cuando producen sufrimiento o inadaptación tanto a nivel familiar, laboral o social. Vamos a tener rasgos que son cardinales, centrales y secundarios, o sea, rasgos que están presentes y que uno los adquiere dentro de un nivel social desde el nacimiento, rasgos que van apareciendo o que uno va aprendiendo y copiando, a eso se refiere, o secundarios a la experiencia. Por ejemplo, una persona que sufre algún trauma, digamos que sufría maltrato infantil, seguro que va a tener ciertas formas de ser y actuar que lo va a ir manifestándose en el transcurso de los años debido a esta situación. Entonces, si agrupamos en categorías grandes estos rasgos, podemos nombrarlas, estas características, como por ejemplo algunos rasgos que son de extroversión, cuando la persona es locuaz, atrevida, activa, vigorosa, comunicativa, llamativa, ruidosa, dominante y sociable. Algunos rasgos de afabilidad, cuando la persona es cálida, amable, cooperativa, desprendida, flexible, cortés, confiada, considerada, conforme, etcétera. Rasgos dentro de la esfera de la dependencia, cuando la persona es más sumisa y quiere solo agradar a los demás, dependiente, deliberada, se esmera mucho, precisa, práctica, seria, ¿no? Y de acuerdo al estado, la estabilidad emocional también podemos dar ciertas características. Estas simplemente son características que podrían estar dentro de los rasgos de personalidad. La psicopatología estudia esa forma de ser, pensar, actuar de cada individuo y estudia la personalidad también. ¿Cómo vamos a evaluar los rasgos en un paciente? A través de la entrevista clínica. Una entrevista que sea personal, donde nosotros también podamos observar, emplear la observación directa, ¿no? Del comportamiento, de la actitud. También existen algunos test psicológicos objetivos y proyectivos que se realizan para confirmar estos hallazgos que tengamos a través de la entrevista clínica. Una personalidad normal es flexible, puede cambiar estas cosas que producen sufrimiento o dañan su relación con los demás, lo puede modificar, es capaz de tolerar situaciones de presión, enfrentarse a estas, aprender de estas y sobrellevarlas, y en la forma de verse a sí misma y al mundo y a los demás se va a ajustar bastante a la realidad. Es una personalidad normal. Y hemos dicho que cuando los rasgos son inflexibles, producen sufrimiento o alteran la funcionalidad de la persona, ya son patológicos. Los trastornos de la personalidad están conformados por rasgos patológicos. Dentro de los criterios diagnósticos del CIE-10
va a definir trastorno de personalidad como una desviación del vivenciar y del comportamiento del individuo en relación a su cultura, y va a tener las siguientes manifestaciones en las siguientes áreas. Por ejemplo, en la parte cognitiva, en la manera de percibir e interpretar las cosas; en la parte afectiva, en la forma de cuál es la intensidad de sus emociones y si se adecuan o no. Va a haber una alteración en el control de impulsos y satisfacción de deseos, y en el modo de relacionarse con los demás. Esta desviación se va a manifestar de forma generalizada y va a interferir en una amplia gama de situaciones, va a causar malestar, efecto negativo en el entorno social, y la desviación es estable y de larga duración, que inicia en la infancia y ya se va intensificando en la adolescencia y vida adulta. Y no se explica por otros síntomas de otras patologías. En el DSM-4, y ahora tenemos el 5, que es el corregido, este es el 4 corregido, perdón, el 5 es el actual, va a definir los trastornos de personalidad como esos trastornos que cumplen estos criterios: un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta mucho de la expectativa de la cultura del sujeto y se manifiesta en 2 o más de las áreas siguientes. Por ejemplo, en la parte cognitiva, que es la forma de pensar, cómo uno percibe, de percibir e interpretar a uno mismo y a los demás. En la parte de afectividad, en cuanto a la gama, intensidad, la habilidad y adecuación a la respuesta emocional. En la actividad interpersonal, en el control de impulsos. Y es un patrón inflexible que se extiende a muchas otras situaciones personales y provoca un malestar clínicamente significativo en áreas ya sea social, laboral, académica y de larga duración. Y no se atribuye a otro. Como les dije, se tiene que diagnosticar a partir de los 18 años de edad. Si bien uno va viendo las manifestaciones antes de los 18 años de edad, pero se pueden ir cambiando. Entonces no decimos trastorno de personalidad, decimos rasgos de personalidad. Por ejemplo, en el antisocial, ya desde muy pequeño se va viendo esos rasgos y se los llama disociales, porque tiene una conducta disocial, no se les dice antisociales. Una vez cumplió 18 años y no modificó esto, ya hablamos de personas antisociales. Los trastornos de personalidad se clasifican en 3 grupos de manera general. El grupo A, que está conformado por pertenece a personalidades que son muy raras, extravagantes, excéntricas, y son la paranoide, esquizoide y esquizotípica. El grupo B, que lo conforman esas personalidades que son más dramáticas, más impulsivas, inestables, emocionales y teatrales, y son la antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Y el grupo C, que está conformado por esas personalidades más temerosas, ansiosas, rígidas, que son la dependiente, evitativa y obsesivo-compulsiva. Dentro de la prevalencia de los trastornos de personalidad, se ha visto que hasta un 13% de la población puede presentar trastornos de personalidad, más frecuente en los varones de forma ligera, y una mayor prevalencia de búsqueda de ayuda cuando la persona tiene entre los 35 y 45 años de edad, y son más frecuentes los trastornos de personalidad en casos de dependencia de sustancias, por ejemplo. Valoramos la personalidad, ya dijimos, a través de la entrevista personal, o de la anamnesis, una heteroanamnesis, y la observación directa, y podemos emplear algunos tests. Vamos a empezar describiendo estos trastornos de personalidad. Vamos a empezar con el grupo A, que les dije que son esas personalidades extrañas, extravagantes, raras, que lo conforman la personalidad esquizoide, esquizotípica y paranoide. En la personalidad esquizoide, este trastorno de personalidad, hay un distanciamiento de las relaciones personales, sociales, interpersonales. La persona es solitaria. En realidad estos 3 grupos son personas muy solitarias. No le gusta mucho intervenir en relaciones sociales. Tienen una restricción en la expresión emocional. No expresan lo que sienten, si están tristes, alegres, o si alguien hace una broma, tampoco reaccionan mucho a la broma, prefieren pasar inadvertidos, que no se los perciba mucho, tienden un poco a distanciarse y hasta aislarse y automarginarse. No desean ni disfrutan de las relaciones interpersonales, incluido el formar parte de una familia. Muchos de ellos son solteros porque no tienen esa facilidad y tampoco quieren, por ejemplo, tener un noviazgo. Les gusta ser solitarios. Escogen casi siempre actividades solitarias, tienen escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, disfruta con pocas o ninguna actividad, suelen preferir actividades abstractas y mecánicas como, por ejemplo, juegos de ordenador y matemáticos y demás. No tienen amistades íntimas o personas de confianza
probablemente alguna vez de familiares muy cercanos de primer grado, se muestran indiferentes a los halagos o las críticas de los demás, normalmente tienen un aspecto blando sin reactividad emocional visible, muestran una frialdad emocional, se ven fríos, un distanciamiento o aplaneamiento de la afectividad, o sea que no suelen experimentar ni expresar su alegría, su ira. Esta terminología es psicopatológica, por si acaso, hago ahorita un punto aparte. Aplanamiento afectivo, distanciamiento afectivo, son terminologías psicopatológicas que yo les he recomendado que tengan un glosario, vayan anotándolas para luego no confundirlas, ¿de acuerdo? La prevalencia del trastorno esquizoide es muy poco frecuente dentro del entorno clínico. Se da más en varones que en mujeres. Y en cuanto al patrón familiar, puede ser más prevalente en sujetos que tengan familiares directos con esquizofrenia o algún trastorno esquizotípico de la personalidad también. Se ha visto muy común ver dentro de los antecedentes de las personas con trastorno personalidad esquizoide que hayan sido víctimas de situaciones conflictivas muy fuertes como maltrato infantil, por ejemplo. Tiene similitud con muchas otras patologías psiquiátricas porque comparte algunos síntomas, muchas veces como que hay mayor probabilidad de riesgo de que tengan depresión o otro trastorno de personalidad también. Se ha visto también que tiene aspectos muy similares con el síndrome de Asperger. En el Asperger, si bien no hay un problema en la parte social porque no hay interés, pero es muy diferente. Vamos a verlo cuando veamos trastornos del desarrollo. La inteligencia es buena, no tiene capacidad para comunicarse o expresar lo que realmente quiere, pero no son muy demostrativos en la parte emocional, ¿de acuerdo? Falta de expresividad y déficit de energía y vitalidad, se ven ellos. Problemas porque no les interesa tener vínculos sociales. No es que les dé vergüenza o que quisieran tenerlos y no pueden, no es eso. Directamente aquí no desean, ¿de acuerdo? Denme un minutito, por favor. Entonces, son muy solitarias, ¿de acuerdo? Muy solas, no les interesa, pero es por falta de interés, porque no les llama la atención. Probablemente porque hay como un rechazo, si sabemos que son niños que han sido víctimas anteriormente de maltrato, ¿no? Denme un minutito. Denme un segundo, por favor.